Buen día. Pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional. Somos de la Escuela Superior de Economía. Formamos parte de la clase de optimización dinámica impartida por el profesor Carlos Alberto Yáñez Jiménez. El equipo está conformado por Sergio Rodríguez y su servidora, Osune Guzmán. Somos parte del grupo 2EM13 y a continuación les hablaremos de la programación dinámica. El contenido que veremos a continuación es objetivo, teoría, veremos un ejercicio que se aplica a la programación dinámica, que es el modelo del número de empleados. También tenemos las conclusiones y la bibliografía. El objetivo de esta presentación es explicar de qué va el tema de programación dinámica, de qué está compuesta y para qué nos servirá, así como explicar ejercicios que se resuelven a través de este método. Claro, aplicándoles economía. Esto con el fin de poner en práctica nuestras habilidades al explicar y al resolver dudas. La programación dinámica es un método de optimización de extraordinaria versatilidad. Si bien fue desarrollada especialmente para la resolución de problemas en procesos de decisión en múltiples pasos, diferentes investigaciones han mostrado que las mismas ideas pueden utilizarse en otro tipo de problemas de matemática aplicada, e incluso pueden ser útiles en el planteo de algunas cuestiones teóricas. Habiendo surgido en los inicios de la época de las computadoras, la programación dinámica fue, además, concebida con un ojo puesto en esta potente herramienta. La ecuación funcional que se obtiene para cada problema a través del uso del principio de optimalidad Spearman permite, con mayor o menor esfuerzo, dependiendo del caso, establecer una recurrencia que es, en sí misma, un algoritmo que resuelve el problema en cuestión. ¿Qué compone la programación dinámica? Como tal, no existe una fórmula general para resolver problemas con este método, pero existen 4 conceptos generales con los cuales podemos identificar si ese problema se puede resolver a través de programación dinámica o no. Estos puntos son, en primer lugar, las etapas, representadas por la literal N, que significan los periodos en los cuales se puede efectuar una decisión. El segundo punto son los estados, que se denotan por la literal Z. Representan las situaciones específicas, las cuales pueden suceder dentro de una etapa. Sin embargo, es necesario considerar los estados posibles para así evaluar todas las alternativas. La tercera etapa es la transformación. Es la función discriminativa, la cual da pauta para evaluar las distintas alternativas y la selección de la óptima. Consiste desde una simple suma hasta una función de integrales combinadas. Y el cuarto punto es el resultado, representado por la literal K, que consiste de una variable independiente. Esto es la variable de control, la cual da pauta a varias alternativas a evaluar por la transformación. Continuamos con las características. Considerando que un sistema cuyo estado es un instante determinado n está definido por un punto xt, el sistema representa las siguientes características. Evoluciona en un tiempo, es decir, zt, varía en una función que es n. La evaluación ocurre en etapas secuenciales, es decir, en el tiempo, que representa t. Solo adopta valores discretos, por lo que se le denomina un proceso de decisión de n etapas, donde el número total de etapas es t. Es un número general finito, el cual, en el cambio de estado entre una etapa y la siguiente, es consecuencia de la acción de un agente que controla el sistema, es decir, la variable de decisión, el cual toma la decisión de Zn, y en un agente de extremos no controlables, que realiza una acción, que son las Yn. Estas decisiones están limitadas por un conjunto de valores posibles. El espacio de cada estado del sistema a fines de cada etapa del periodo depende solo del estado, al comienzo del periodo n, y de las siguientes decisiones adoptadas durante dicho periodo. Zt, que es igual a la función respecto a Zn-1, N y Yn. A cada estado inicial y a las decisiones de operación está asociado un costo o un beneficio, que se representa por Kt, el cual depende de una condición exterior, que sería Yt, durante un periodo, que quiere decir que Kn es igual a la función de Zt-1 Nt sobre Yt
Las condiciones iniciales o finales del sistema de estados de Zn-1 y Zt pueden estar prefijas por los valores conocidos o ser libres, lo que quiere decir que sería Zn-1 que es igual a Zn-1 que a su vez es Zn que sería igual a Zn. La ecuación de Bellman, también conocida como la ecuación de programación dinámica, es una condición necesaria para la optimalidad asociada con el método de optimización matemática, conocida como la programación dinámica. Casi cualquier problema que se pueda resolver utilizando la teoría de control óptimo también se puede resolver mediante el análisis de la correspondiente ecuación de Bellman. La ecuación de Bellman se aplicó por primera vez a la teoría de la ingeniería de control y de otros temas aplicados a las matemáticas. Incluso es una herramienta importante dentro de la teoría económica. Una política óptima tiene la propiedad de que cualesquiera sean el estado de las decisiones iniciales tomadas, es decir, el control. Las restantes decisiones deben construir una política óptima, con independencia de estado resultante de la primera decisión. Tenemos una fórmula que es B subíndice T de xt ut t es igual a la maximización de la función xt ut t más beta por v t más 1, que es la función que multiplica la función xt más 1 más ut más 1 t más 1. Lograr convertir un problema de periodo infinito a uno de los dos periodos t tiende a infinito. Calcular ut más k cuando tiende a infinito de k igual con 0. Nos permite determinar ut perteneciente a omega. Veamos, nos piden determinar la ecuación de Euler. Dado la siguiente expresión, el máximo de j, que es igual a la suma total de k igual con 0 a infinito, de beta elevado a la k por u ct más k, at más 1 es igual a yt más rt at menos ct, sujeto a que a0 es igual a a0. Ct más k, at más k1 más k pertenecen al conjunto de omega. Si tiene la ecuación de Bellman, bt ct at más 1 es igual a la maximización de uct más beta por vt más 1, que esto a su vez multiplica ct más 1, at más 2. Hay dos tipos de mercado, el de dinero y de bienes y servicios. Optimizo respecto variables de control al ahorro A o al consumo C, dada la conclusión de Walras, en el cual si n-1 mercados están en equilibrio, entonces el mercado n también se encontrará en equilibrio. Y bueno, vemos una función en donde lo que está entre llaves es el teorema de la envolvente, donde la derivada de ct con respecto a t más 1 es igual a menos 1. A continuación, optimizo la ecuación de Bellman respecto al ahorro del periodo t. Y bueno, esta es nuestra resultante. Nota: cálculo de variaciones, optimización libre. Maximizar la función x, a, donde x es una variable y a es un parámetro o constante. Tenemos que la derivada de la función con respecto a x de x óptima a es igual a 0, donde va es igual a la derivada de la función con respecto a x de x óptima a, donde x óptima es igual a x a. La derivada de va con respecto a es igual a la función con respecto a x de x óptima, a, por la derivada de x con respecto a más la derivada de la función con respecto a, que es x óptima de a, esto es igual a la derivada de la función con respecto a de x óptima, a. Bueno, y aquí vemos que tenemos la derivada de t, de vt, de ct, at más 1 con respecto a t, que esto es igual a la derivada de u de ct más 1 con respecto a ct por la derivada de ct más 1 con respecto a t más 1, más beta, que multiplica la derivada de vt más 2 de ct más 1, at más 2 con respecto a t. Esto es igual a u, la derivada de u,
con respecto a ct más 1 por rt más 1. Un periodo de la última expresión que se busca la derivada de vt más 1, ct más 1 a t más 2 con respecto a t más 1 y se reemplaza en 1. Y como podemos ver, se escribe la misma función y solamente se reemplaza lo que estamos buscando. Se obtiene la ecuación de Euler la trayectoria óptima que debe seguir la variable de control, solamente la trayectoria óptima, que es la derivada de u ct con respecto a ct. Esto es igual a la derivada de u ct más 1 con respecto a ct más 1 por rt más 1. La ecuación de Euler con incertidumbre es derivada de uct con respecto a ct es igual a beta por et, que esto es la derivada de u ct más 1 con respecto a ct más 1 por rt más 1, donde E sub índice t es la esperanza matemática dada de la información hasta el periodo t. Se analiza con agentes de expectativas racionales que utilizan toda la información disponible del mercado. Continuemos con nuestro ejemplo, que es el modelo de número de empleados. En algunos proyectos de construcción, las contrataciones y los despidos se ejercen para mantener un número de empleados que satisfaga las necesidades del proyecto, debido a que esas actividades de contratación, tanto como de despido, incurren dentro de los costos adicionales. Pero, ¿cómo se debe mantener el número de empleados a lo largo de toda la vida del proyecto? La aplicación de este método nos ayudará a responder esta interrogante. Suponiendo que el proyecto se ejecutará durante un lapso de n semanas y un número mínimo de empleados requeridos durante la semana que representará I, es decir, BI de trabajadores. Bajo las condiciones ideales, es deseable que el número de empleados en la semana I fueran exactamente BI. Sin embargo, dependen de los costos. Puede ser económico y así permitir que el número de empleados varíe más arriba de los requeridos de los mínimos. Determinemos el problema. Un contratista calcula que el número de trabajadores necesarios durante las próximas 5 semanas constará de 5, 7, 8, 4 y 6 trabajadores. El exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral costará de 300 pesos por trabajador y por semana. Las nuevas contrataciones en cualquier semana incurrirán en el costo fijo de 400 más 200 por trabajador y por semana. Se desea mantener el costo total de la plantilla de la fuerza laboral. Pero, ¿cómo se debe mantener el número de empleados a lo largo de la vida del proyecto? El proyecto será de 5 semanas, que consta de las etapas, y estas serán representadas por I, que sería I es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Las alternativas, que representa el número real de trabajadores, será representado por XI. Los estados es el número de trabajadores en la semana inmediatamente anterior, que sería XI menos 1, en donde I son las semanas. XI es igual al número real de trabajadores empleados por semana. XI menos 1 es igual al número de trabajadores de la semana anterior. BI es el número de trabajadores requeridos por la semana, en donde en la primera semana, que es B1, es igual a 5. En la segunda semana, B2 es igual a 7. La tercera semana, B3 es igual a 8. En la cuarta semana es B4 igual a 4. En la quinta semana es B5 igual a 6. En donde C1 es el costo de exceso, C2 es el costo fijo más la variable y N es la etapa actual, donde N será igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Recabemos los datos importantes. 5 semanas se empleará el proyecto. En la primera semana se requieren 5 trabajadores, en la segunda 7, en la tercera 8, en la cuarta 4 y en la quinta 6. El costo de exceso de trabajadores será de 300. El costo de contratar o despedir a los trabajadores fijos es igual al fijo de 400 pesos y la variable de 200 pesos. El siguiente esquema nos representa nuestro ejercicio, en donde nos muestra el tiempo de vida de nuestro proyecto y se divide en 5 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5.
y a su vez nos representa los periodos E1, E2, E3, E4, E5 y hasta ahí quedaría porque son 5 periodos que consta de 5 semanas. Bueno, en la etapa 5 tenemos que n es igual a 5, b5 es igual a x5, que esto a su vez es igual a 6. Podemos ver los resultados, que es b1 igual a 5, b2 igual a 7, b3 igual a 8, b4 a 4 y b5 es igual a 5. Tenemos la solución óptima, que es x y menos 1, que esto es c1 por x1 menos bi más c2 por xy menos xy menos 1. Esto es 300, que multiplica a x5 menos b5 más 400 más 200, que multiplica a su vez a x5 menos x4. Tenemos los valores de x4, que es de 4, 5 y 6. Y tenemos que x5 es igual a 6. Procedemos a realizar las respectivas sustituciones. Cuando es 4, esto es igual a 300, que multiplica a 6 menos 6 más 400 más 200, que multiplica a 6 menos 4. Esto a su vez es igual a 800. Entonces F5 es igual a 800 y X5 óptimo es igual a 6. Continuamos con 5. 300, que multiplica a 6 menos 6 más 400 más 200, que multiplica a 6 menos 5 es igual a 600. Por lo tanto, F5 es igual a 600 y X5 óptima sigue siendo 6. Y por último tenemos a 6, que es 300, que multiplica a 6 menos 6 más 400 más 200, que multiplica a 6 por 6, 6 menos 6. Esto a su vez es igual a 0. Por lo tanto, F5 óptimo es igual a 0 óptimo y X5 óptimo es igual a 6 óptimo. Continuamos con la etapa 4, que consta de la semana 4, en donde solamente se requieren 4 trabajadores. Ok, recordando los datos anteriores de F5 óptima, que es igual a F5 respecto a X4, recordando que para 4 es igual a 800, para 5 es igual a 600 y para 6 es igual a 0, podemos conformar nuestra tabla, en donde en X y menos 1 estará representada por X3, que esto es igual a 8. Y trabajaremos con la siguiente función, que sería C1, que multiplica a XY menos BY, más C2, que multiplica a XY menos XY menos 1, que a su vez suma a FY más 1, que multiplica a XY. Sustituyendo los datos anteriores nos quedaría 300, que multiplica a X4 menos 4 más 400 más 200, que multiplica a X4 menos X3, que a su vez suma F5, que multiplica a X4. Y a su vez evaluamos esta función cuando X4 equivale a 4. Por lo que quedaría 300 por 4 menos 4 más 400 más 200, que se multiplica por 4 menos 8 más 800, y esto nos da un total de 800. Ahora, evaluando X4, que valdrá 5, quedaría 300 por 5 menos 4 más 400 más 200, que multiplica 5 menos 8 más 600, nos quedaría un total de 900. Y ahora bien, finalmente X4, que vale 6, quedaría 300 por 6 menos 4 más 400 más 200 por 6 menos 8, quedaría un total de 600. Y nos vamos a la parte final, que sería la solución óptima, que consta de F4 óptima o bien F4 respecto a X3, que daría la solución óptima en 600, en donde, por lo tanto, X4 óptima quedaría como 6. Tenemos la etapa 3, que es n igual a 3, b3 igual a 8, donde usamos la etapa anterior, que fue F4 óptimo igual a F4X3, donde sus valores respectivos son 6 igual a 600. Tenemos los
mismos valores para B1, B2, B3, B5, con la diferencia de que B4 es igual a 4, diferenciable de 6. Entonces procedemos a sustituir. Vemos que la solución óptima es la misma, solo cambia la etapa. Se agrega la etapa anterior. Entonces tenemos que los valores de x2 en 7 y 8 y de x3 es igual a 8. Procedemos a sustituir. Entonces serían 300 que multiplica 8 menos 8 más 400 más 200 que multiplica a 8 menos 7 más 600 es igual a 1200. Ese sería el valor de f3 óptimo o también f3 de x2. Y el número de x3 óptimo sería 8. Y por último tendremos el número 8, que es 300 que multiplica 8 menos 8 más 400 más 200 que multiplica 8 menos 8 más 600 es igual a 600. Por lo tanto tenemos que el valor de f3 óptimo es igual a 600 y el valor de x3 óptimo es igual a 8. Nos encontramos en la etapa 2, que consta de la semana 2, en donde se requerirá 7 trabajadores. Recordando los datos anteriores de f3 óptima, que es igual a f3 respecto a x2, recordamos que 7 es igual a 1200 y 8 es igual a 600. Ahora bien, comenzaremos con los datos de esta etapa. X y menos 1 quedaría como x1 y tomará 4 valores, 5, 6, 7 y 8. Y estos valores serán sustituidos en la siguiente ecuación. C1 que multiplica a xy menos bi más C2 que multiplica a xy menos y menos 1 más fi menos 1 que multiplica a xy. Por lo que nuestra ecuación quedaría 300 por x2 menos 7 más 400 más 200 que multiplica a x2 menos x1 más f3 por xy menos 1. Pero nos encontramos con que x2 tomará dos valores, que serían x2 7 y x2 8. Comencemos. x1 equivale a 5 y x2 equivale a 7, en donde quedaría 300 por 7 menos 7 más 400 más 200 por 7 menos 5 más 1200, quedaría igual a 2000. Ahora bien, cuando x1 vale 5 y x2 vale 8, quedaría 300 por 8 menos 7 más 400 más 200 por 8 menos 5, que quedaría igual a 1900, en donde la función óptima para x1 cuando equivale a 5 quedaría como 1900. Entonces quedaría como x2 igual a 8. Ahora bien, cuando x1 vale 6 y x2 vale 7, quedaría 300 por 7 menos 7 más 400 más 200 por 7 menos 6 más 1200, quedaría como 1800. Ahora, cuando x1 vale 6 y x2 vale 8, quedaría como 300 por 8 menos 7 más 400 más 200 por 8 menos 6 más 600, quedaría como 1700. Por lo que determinamos que la solución óptima sería de 1700, en donde su x2 óptima sería cuando x2 vale 8. Ahora bien, toca el turno de cuando x1 equivale a 7 y x2 equivale a 7, por lo que quedaría 300 por 7 menos 7 más 400 más 200 por 7 menos 7 más 1200, quedaría como 1200, por lo que cuando x1 equivale a 7 y x2 equivale a 8, quedaría como 300 por 8 menos 7 más 400 más 200 por 8 menos 7 más 600, quedaría como 1500, por lo que su solución óptima quedaría en 1200 y su x2 óptima quedaría cuando x2 corresponde a 7. Ahora bien, finalmente quedaría cuando x1 equivale a 8 y x2 equivale a 7, por lo que quedaría
300 por 7 menos 7 más 400 más 200 más 1200 quedaría como 1200. Ahora, cuando x1 equivale a 8 y x2 equivale a 8, quedaría como 300 por 8 menos 7 más 400 más 200 por 8 menos 7 más 600 quedaría como 900, por lo que su solución óptima quedaría en 900. Ahora bien, cuando x2 es 8, su óptima sería x2 y equivale a 8. Tenemos por último la etapa 1, que es n igual a 1, p1 igual a 5, donde usamos los valores de f2 óptimo igual a f2 x1, cuyos valores son 5 igual a 1900, 6 igual a 1700, 7 igual a 1200 y 8 igual a 900. Como podemos ver, la solución óptima sigue siendo la misma, con la única diferencia de que se establece el modelo, la etapa anterior. Entonces tenemos que x0 es igual a 0, xy es igual a 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Procedemos a reemplazar. Entonces esto queda 300, que multiplica 5 menos 5, más 400 más 200, que es 5 menos 0, más 1900 es igual a 3300. 300 que multiplica a 6 menos 5, más 400 más 200 que multiplica a 6 menos 0, más 1700 es igual a 3600. 300 que multiplica a 7 menos 5, más 400 más 200 que multiplica a 7 menos 0, más 1200 es igual a 3600. Y tenemos por último que 300 que multiplica a 8 menos 5, más 400 más 200 que multiplica 8 menos 0, más 900 es igual a 3800. Y tenemos por lo tanto que el valor óptimo de f1 es igual a 3300. Y tenemos que el valor de x1 óptimo es igual a 5. Ahora bien, llegamos a la solución óptima, en donde recordando que x1 es igual a 5, x2 es igual a 8, x3 es igual a 8, x4 es igual a 6 y x5 es igual a 6, podemos echar un vistazo a la tabla que da solución a nuestro ejercicio, en donde en la semana 1 el número de trabajadores mínimos es 5, el número real de trabajadores es 5 y la decisión que se toma es contratar a 5 trabajadores. En la semana 2, el número de trabajadores mínimos es 7, el número real de trabajadores es 8, por lo que se tendrá que contratar a 3 trabajadores. Llegamos a la mitad de nuestro proyecto, que sería la semana 3. El número de trabajadores mínimo es de 8, el número de trabajadores reales es 8, por lo que no hay ningún cambio dentro de nuestro ejercicio. En la semana 4, el número de trabajadores mínimo es de 4, el número de trabajadores reales es de 6, por lo que la decisión es despedir a 2 trabajadores. Y por último, al final del proyecto, que es la semana 5, el número de trabajadores mínimo es de 6 y el número de trabajadores reales es de 6, por lo que no hay ninguna contratación ni ningún despido. Conclusión. A través de esta presentación y resolución de los ejercicios anteriores, nos percatamos de que ante un problema podemos tener una gran variedad de alternativas para llegar a una solución, pero siempre optaremos por tomar la que nos refleje una asignación de recursos óptimos, debido a que con esto podemos ahorrar tiempo, dinero, material, es decir, recursos. Sirve gracias a la comparativa entre n opciones, tomando en cuenta las características necesarias para optimizar nuestros recursos, y a través de esta cadena de alternativas, a su vez se forman etapas en donde en cada etapa se tendrá que seleccionar la opción que cumpla con los criterios necesarios. Al formar este gran esquema de comparativas, podemos notar con mayor claridad de qué va cada etapa y así conocer la composición que nos ha llevado a tener nuestra solución óptima del ejercicio. Y por último, dejamos parte de nuestra bibliografía. Por si algo no quedó claro, puedan consultar estas fuentes. Esperemos y les haya servido. Les agradecemos su tiempo y que tengan un excelente día.